Buenas tardes, mis compañeros y yo les presentaremos en esta diapositiva todo lo que lleva los temas de la mecánica y el entorno. Entre ellos podemos ver de la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4 correspondientes a los integrantes del equipo, que sería Lara Torres, Misael, Olloa Félix Javier Eduardo, Vecina Cortés Jimena Guadalupe, Ramos Alemán Fabiola Sinaí, Rodríguez Piña Rosa María, su servidora, Zúñiga Camarillo Oliver Olegario. Espero les guste la presentación. Aportaciones teóricas de etapa 1. La evidencia de la etapa 1 fue enfocada en la práctica de vectores, en el cual la dirección de vectores y la práctica de esos mismos es el tema a practicar y seguir. Los simuladores son muy útiles para explicar el comportamiento de estos de una forma sencilla. El vector, así se le conoce a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El uso de simuladores y su caracterización permite un cambio de ambiente de enseñanza en el aprendizaje representado por la modelación de situaciones reales. Facilita el logro de determinados objetivos educativos en cursos en los que se puede aplicar, utilizando metodologías de trabajo por proyectos. Aportaciones teóricas de la etapa 2. La evidencia de aprendizaje de la etapa 2 fue enfocada en el tiro horizontal, en el cual la aceleración gravitacional es un tema a seguir, la caída libre también y sus características. El tiro horizontal se le conoce al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde una cierta altura de dirección horizontal. Dos fuerzas actúan sobre él, la fuerza horizontal y la vertical, sin olvidarnos también de la fuerza de gravedad. El tiro parabólico también tuvo su participación en la evidencia de la etapa 2, donde fue utilizado un simulador. El tiro parabólico tiene su movimiento de dos dimensiones, las cuales son el movimiento horizontal y el eje vertical. Etapa 3. Cinemática movimiento circular. En esta etapa vimos el contenido del desplazamiento lineal y angular, en el cual se utilizan las ecuaciones trigonométricas para relacionar las coordenadas rectangulares y las angulares o polares. Otro tema a ver fue la velocidad lineal y angular. Conocimos que la velocidad se relaciona con el movimiento rectilíneo y se define como la razón de cambio de posición con el tiempo. También conocimos la frecuencia y el periodo, que se refiere al número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento circular. Y por último, vimos la aceleración centrípeta, que es la aceleración que apunta directamente hacia el centro del círculo. Movimiento sobre un plano sin fricción. Analizamos casos de movimiento en donde se consideraba solamente una fuerza actuando sobre un cuerpo. Sin embargo, es común que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas simultáneamente, las cuales es necesario tener en cuenta para realizar un análisis más acertado y más cercano a la realidad. Fuerza de fricción. Lo que conocemos como fuerza de fricción se utiliza comúnmente pensando que es otro tipo de fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio. Esta fuerza normalmente se presenta en los diferentes medios, sólido, líquido y gaseoso. El origen físico de la naturaleza de fricción es la irregularidad en las superficies en contacto. Estática. En la última parte de esta etapa estudiamos lo que es la estática, la cual se encuentra comprendida dentro de la dinámica y se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. El tipo de problema que consideraremos es que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es nula. Integrar a manera de síntesis lo aprendido en el curso a partir de los puntos 2, 3 y 4. Etapa 1. Identifica magnitudes relacionadas con el movimiento de los cuerpos presentes en su entorno y en la naturaleza, y las clasifica como magnitudes escalares o vectoriales para manejarlas
matemáticamente de acuerdo con su categoría, entre muchas cosas más. En la etapa 2 resuelve el problema teórico de la vida cotidiana acerca del movimiento de una o dos dimensiones de un cuerpo utilizando modelos matemáticos, gráficos, analíticos y el análisis vectorial, etc. En la etapa 3 efectúa una analogía entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares, reconociendo las equivalencias y los factores dependientes, y no solo eso, aplica muchas leyes de Newton. En la etapa 4, aplica las leyes de Newton más que una explicación científica de diversas situaciones hipotéticas o reales. También se puede utilizar un diagrama de cuerpo libre cuando lo requiera para el análisis de las fuerzas, entre muchas cosas más. Los tipos de movimiento que podemos ver o de leyes se pueden utilizar en nuestra vida diaria de formas diferentes, al igual como lo podemos utilizar en nuestra carrera, en nuestros estudios, en nuestras formas de avanzar, al igual como utilizarlo al momento de saber a qué velocidad nos movemos, cuánta tensión se provoca en un aparato que estamos utilizando o en algún elevador. También lo podemos notar en la aceleración que generamos al momento de trasladarnos de un punto a otro punto o de la fuerza que creamos al momento de lanzar algún objeto, algún material hacia otra persona o hacia algún punto. También queriendo notar de alguna forma los diferentes tipos de movilidades, tensiones o tipos de fuerzas que se le pueden aplicar a ciertas cosas para poderlo llevar a cabo, al igual como trasladar un objeto de un lado a otro. Y al final de este video vamos a encontrar el link para poder ver el video completo de la presentación. Espero le haya gustado este video y es la presentación de la mecánica y el entorno.